Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados alumnos del quinto grado de secundaria. Te damos la bienvenida a una semana más en donde seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio es una oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. Y no te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre las recomendaciones para no contagiarnos del coronavirus. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar, y después debes arrojarlo a la basura. Lavarte las manos de manera permanente y estar siempre en casa. Antes de iniciar la sesión, te sugerimos lo siguiente. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. 2. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. 3. No olvides tener a la mano el cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, tu libro de antología, un cuaderno o un bloc de notas, así como hoja de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberás estar registrando y archivándolo en tu portátil. Ten a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultad en su significado. Pero antes, intenta identificar su significado desde la información que te brinda el propio texto. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy nuestra sesión tiene como título: Seleccionamos y organizamos información para construir una infografía. Y tiene como propósito identificar y organizar la información para la construcción de una infografía haciendo uso de registro formal durante la comunicación adaptada a diversos interlocutores. Para lograr este propósito, vamos a desarrollar dos actividades. La primera está orientada a identificar información de forma explícita, seleccionando datos en diversos tipos de textos, y la segunda actividad nos va a permitir organizar la información durante la planificación de la infografía, haciendo uso de registro formal e informal, adaptándose a diversos interlocutores. En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de identificar, integrar, deducir y adecuar un tipo de texto discontinuo en forma de infografía. Ahora sí, ¿ya estamos listos y preparados? Entonces, iniciamos nuestra primera actividad. Actividad 1. Identificar información de forma explícita seleccionando datos en diversos tipos de texto. En la sesión anterior, comprendimos sobre el propósito comunicativo de un tipo de texto discontinuo como la infografía. A continuación, te invito a observar la página 79 de tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria del Ministerio de Educación, en donde encontrarás una infografía con título Ganadores de los Juegos Panamericanos, infografía diseñada por Enrique Pérez el 2019. A continuación, vamos a analizar esa infografía. Primera pregunta: ¿a qué tipo de texto pertenece la infografía Ganadores de los Juegos Panamericanos? Según la infografía observada en el cuaderno de trabajo, pertenece a un tipo de texto discontinuo y su propósito es dar a conocer al lector el número total de países quienes consiguieron medallas durante el desarrollo de los Juegos Panamericanos 2019. Pregunta 2. ¿Qué elementos se utiliza en la infografía Ganadores de los Juegos Panamericanos? La infografía cuenta con los elementos más significativos. Por ejemplo, cuenta con un título que es Ganadores de los Juegos Panamericanos
se encuentra en la página 79. Cuenta también con un texto con un lenguaje sencillo. Por ejemplo, la infografía menciona datos de países que ganaron mayor número de medallas de oro en Lima 2019. También países con mayor número de medallas ganadas en los Juegos Panamericanos y asimismo un histórico de países con más medallas ganadas en los Juegos Panamericanos desde 1951 al 2019. También cuenta con imágenes que se representa en la infografía y estas imágenes son de hombres y mujeres quienes representan el número de representantes en esta justa olímpica. También otro elemento es la trayectoria discursiva. Son imágenes llamativas y texto perfectamente bien redactado son los elementos protagónicos de la infografía. Y no se debe dejar de lado las fuentes. La fuente de la infografía ganadora de los Juegos Panamericanos proviene de Pan American, Wikipedia, Lima 2019. Estimados alumnos, a continuación vamos a leer la infografía de la página 79 de tu cuaderno de trabajo. En primer lugar, leemos el título y nos preguntamos ¿qué dice el título central? Y la respuesta es ganadores de los Juegos Panamericanos. ¿En qué parte está ubicado? Se encuentra ubicado en la parte superior al centro de la infografía. ¿Y cómo me doy cuenta de que es el título? Es porque sintetiza todo el documento. Ahora veamos el propósito comunicativo. ¿Para qué se escribió este texto? El propósito de la infografía es brindar información sobre los Juegos Panamericanos realizados en la ciudad de Lima el 2019. Ahora, ¿qué te parece si observamos cada imagen y preguntemos lo siguiente? ¿En cuántas partes se ha organizado la información gráfica y de qué se habla en cada una de ellas? La información gráfica está organizado en 5 partes. La primera parte la ubicamos al lado superior que se encuentra debajo del título. En ella se observa la imagen de una atleta y el texto que habla sobre los Juegos Panamericanos y en forma breve hace una descripción de estos. En la parte central izquierda se observa un subtítulo referido a los países que ganaron mayor número de medallas de oro en Lima 2019 y la imagen del mapa de América. En la parte derecha del subtítulo hay otro subtítulo que habla de los países con mayor número de medallas ganadas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, con un gráfico de barras. En la parte inferior izquierda se encuentra el histórico de países con más medallas ganadas en los Juegos Panamericanos desde 1951 al 2019, con imágenes de banderas de países que forman parte del histórico. En la parte inferior derecha se encuentran los países con mayor número de atletas durante los Juegos Panamericanos 2019, con las imágenes de 2 atletas. Seguidamente, vamos a establecer la relación entre textos e imágenes y relacionemos las imágenes con lo escrito. Por ejemplo, en la primera imagen de la infografía aparece en la parte superior izquierda y debajo del título los 3 personajes que representan a los atletas que forman parte de la competencia. Le dan la característica y particularidad del tipo de información que se quiere compartir. La imagen se relaciona directamente con el texto que presenta y describe el evento. En la parte central izquierda, la imagen del mapa de América caracteriza el espacio continental que congrega a los países participantes y conformantes de los Juegos Panamericanos. La información que presenta esta imagen está relacionada con los países que ganaron mayor número de medallas de oro en Lima 2019 y presenta a Estados Unidos, Canadá, México y Brasil con los respectivos números de medallas ganadas.
lo que llama la atención al momento de leerla. Asimismo, en la infografía hay un texto que hace referencia a los países que ocuparon el primer y tercer lugar respectivamente en número. El texto, que se encuentra en la parte central derecha, va acompañado de un diagrama de barras. En la parte inferior izquierda, las imágenes que presentan están referidas a 6 banderas que responden a los países que forman parte del histórico de países con más medallas ganadas en los Juegos Panamericanos desde 1951 al 2019, presentando las banderas de Estados Unidos, Cuba, Canadá, Brasil, Argentina y México. En la parte inferior derecha, la imagen es de 2 personajes juveniles, de ambos sexos, sobre las cuales se da información de los países con mayor número de atletas que participaron, observando países como Estados Unidos, Perú, México, Argentina y Brasil. Muy bien, estimados estudiantes, lo están haciendo muy bien. Ahora sigamos con la siguiente actividad. Actividad 2. A continuación, a través de la siguiente actividad, vamos a organizar la información durante la planificación de la infografía, haciendo uso de registro formal e informal, adaptándose a diversos interlocutores. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, a continuación vas a escuchar el siguiente texto: COVID-19, consejos para llevar una buena convivencia familiar. La unión familiar es un factor fundamental para superar la crisis sanitaria por la que atraviesa el país. Este texto es extraído de la página web del Diario Oficial del Peruano. Recuerda, mientras escuchas la lectura e indicaciones brindadas, debes estar muy atento a cada frase, párrafo, a las interrogantes, al autor, al tema, a los personajes, el escenario, el ambiente, los tiempos, y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante el relato del texto. Todos estos aspectos te van a servir para realizar tus conclusiones y luego los compartirás con algún familiar cercano quien se encuentre contigo. Consejos para llevar una buena convivencia familiar. La unión familiar es un factor fundamental para superar la crisis sanitaria por la que atraviesa el país. Artículo escrito el 25 de abril del 2020. El confinamiento, debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, pone a las familias en una situación nueva y para muchos hasta estresante si no la sabe gestionar, ya que ha alterado las condiciones normales de interacción de cada integrante del hogar. La incertidumbre y las dudas sobre el futuro crean tensiones que desfavorecen el disfrute de lo que pudiera ser una oportunidad para fortalecer los lazos afectivos entre los miembros de la familia. Con la finalidad de generar un ambiente más armonioso y aprovechar mejor la unión y el tiempo familiar, la coordinadora del proyecto CAMI, el líder del grupo constructor, Lola Vargas, comparte algunas ideas para una convivencia saludable para el bienestar de la casa. Establecer normas y roles. Es importante la organización frente a esta nueva situación, estableciendo normas y roles. Es recomendable fijar horarios para trabajar, descansar, asearse y comer. Así evitaremos caer en excesos. Comparte tiempo en familia. Buscar un momento para compartir en familia actividades recreativas. Opciones como juegos de mesa, lectura, repostería, películas, entre otros, pueden ser el medio que ayudará a que las familias se unan y se conozcan mejor. Momento para uno mismo. Está bien permitirse momentos con uno mismo y en este momento de intimidad debe ser respetado por los demás miembros de la familia. Se puede aprovechar este momento a solas para meditar, leer y conversar con amigos. Respeto. Si consideramos el tamaño y distribución de la casa, el número de personas que en ella habitan y el tipo de relación familiar que se lleva, es posible encontrarnos con dificultades y conflictos que se agudizan en el confinamiento. Comunicación e información. El diálogo y consenso son claves para sobrellevar
esta difícil situación, hablar sobre la situación actual y sobre lo que siente cada miembro de la familia nos permitirá entender sus necesidades y buscar formas de apoyarnos entre todos. A continuación, vamos a responder a las siguientes interrogantes. Debes contar con tu cuaderno de apuntes y tus anotaciones hechas durante la escucha de la lectura. Primera pregunta: ¿qué debo considerar del texto escuchado para preparar mi proceso de escritura durante el desarrollo de una infografía? ¿Qué debo considerar del texto escuchado para preparar mi proceso de escritura durante el desarrollo de una infografía? Correcto. Debemos realizar una síntesis de gran importancia. Podemos ir seleccionando la información del texto que se nos puede dar, por ejemplo, establecer normas y roles, compartir tiempo en familia, asimismo, respeto y comunicación, y no olvidarnos de la información. Pregunta 2. ¿Cuáles son las partes o fases de la escritura que debo considerar durante la construcción de un texto? En este caso, la infografía. Repito la pregunta: ¿cuáles son las partes o fases de la escritura que debo considerar durante la construcción de un texto? En este caso, la infografía. Por supuesto, se considera a la planificación, la estructura de la primera versión, la textualización, la corrección, la publicación y divulgación. Empezaremos con la planificación. Es la fase en donde plasmamos las ideas que tenemos para el texto de manera gruesa. Es decir, se permite escribir diversos tipos de ideas sin una clasificación específica. Al término de la cuarta semana, deberás escribir una infografía cuyo propósito es informar sobre el buen uso de los recursos de su hogar y comunidad articulada a la convivencia saludable. Debes considerar la adecuación del texto a la situación comunicativa. Eso significa que vas a elegir a un público objetivo, puede ser tu familia o quizás algún grupo de niñas y niños de tu comunidad. Es necesario recopilar fuentes confiables de información y extraer los datos que te parezcan interesantes y útiles. Armar el plan para tu infografía, los elementos paratextuales, título, uso de los textos con un lenguaje sencillo, imágenes, trayectoria discursiva, fuentes y tamaño de letra. ¿Qué hacemos en la escritura de la primera versión o borrador? La primera versión es una etapa de la escritura que ya es tuya. No tiene que estar bien o mal, debe ser útil para ti. La primera versión puede tener errores. Lo importante en esta fase es que se dé paso a tu creatividad. Al terminar, se debe analizar para decir qué queda o qué se cambia de tu primera versión de tu texto. No te sorprenda si haces más de una versión. Textualización. Es la fase en la que corriges tu texto, en la ortografía, en la gramática, en su contenido, en el tamaño y color de letra y la ubicación de los gráficos. La corrección. Es el momento en el que revisas tu texto muy minuciosamente con el objetivo de verificar que todo esté bien. Revisar de nuevo la información que estás incluyendo, los gráficos e imágenes, el tipo y tamaño de letra, la ortografía y la gramática. Este es el momento de asegurar de que el texto se adecue a la situación comunicativa. Si encuentras la posibilidad de mejorar tu texto, es el momento para poder hacerlo. La publicación y la divulgación. Es la etapa final de la elaboración del texto. Puedes dar a conocer a tus familiares, compañeros y amigos. Pregunta 3. ¿Qué función cumple el paratexto en la construcción de una infografía? Te repito la pregunta. ¿Qué función cumple el paratexto en la construcción de una infografía? Claro, pero también podemos decir que en resumidas palabras, el paratexto es todo lo que acompaña, todo lo que rodea al texto y cumple una función muy importante.
Preparar al lector aportando y adelantando información sobre el texto. Se pueden clasificar en paratextos icónicos y verbales. Los paratextos icónicos son los textos que presentan imágenes, fotos o ilustraciones. Estas acompañan al texto como elementos que no solo atraen la atención, sino que también complementan y permiten la comprensión. Entre los paratextos icónicos encontramos dibujos, las fotografías, los mapas, los esquemas, tablas, cuadros conceptuales y gráficos, entre otros. Y son aquellos que vas a necesitar para poder incorporarlos dentro de tu infografía. Los paratextos verbales son las palabras que se destacan por su tamaño, forma o color, acompañando al texto principal y adelantándonos información sobre el tema que vamos a leer. Pregunta 4. ¿De qué forma se logra evidenciar un registro formal adaptándolo a diversos interlocutores? Te repito la pregunta. ¿De qué forma se logra evidenciar un registro formal adaptándolo a diversos interlocutores? Claro, por supuesto. Coincidimos en que tradicionalmente se ha asociado mayoritariamente el uso del lenguaje informal a la comunicación oral, mientras que el lenguaje formal ha atendido mejor a una comunicación escrita. Eso se debe a que principalmente la comunicación oral ha sido utilizada por los hablantes en situaciones que correspondían a su día a día, en conversaciones, diálogos, charlas, etc., relegando a un segundo plano la comunicación escrita, que se utiliza con finalidades más restringidas y formales. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimados estudiantes, ¿qué dificultades has encontrado en la lectura de la infografía de la página 79 del cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, con título ¿Ganadores de los Juegos Panamericanos? ¿Qué pasos seguiste para poder cumplir cada actividad propuesta en la sesión? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Qué fases o partes debo seguir para construir mi infografía sobre el buen uso de los recursos de su hogar y comunidad, articulado a la convivencia saludable como producto final del mes? ¿Qué fuentes de información debo recurrir para organizar las ideas para construir mi infografía? Revisa en casa las páginas 66, 67 y 79 de tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria e identifica de qué manera se complementa la información de la página 79 con el texto de la página 65, 66 y 67. Todos estos pasos, regístrale una hoja y archívalo en tu portafolio. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza, dásela con cariño. Asegúrate, desde un acompañamiento cercano, que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión, definiendo tiempos y plazos, estrategias de cómo lo va a hacer. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de sus actividades. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la sesión de hoy. Pregúntale qué aprendizajes obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Solicítale que te explique de qué manera ha identificado y organizado la información durante la planificación de su infografía, haciendo uso de registro formal, adaptándose a diversos interlocutores. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto. Reconocer los pasos o fases para construir su infografía sobre el buen uso de los recursos de su hogar. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio. En esta sesión nos toca hablar sobre la celebración del Día de la Cultura Afroperuana. Constituye un espacio fundamental para revertir la invisibilidad